Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tecnología de Granos. En el video de hoy vamos a repasar, a desarrollar el tema de tecnología del sorgo. En este caso, la clase se va a enfocar más que nada en la producción y la situación del cultivo a nivel nacional y a nivel internacional, en los destinos del sorgo como grano, y a sus propiedades físicas y químicas y a sus cualidades nutritivas. También vamos a ver algunos componentes antinutricionales que presenta el grano de sorgo que son muy importantes. En cuanto a la parte de industrialización, lo vamos a ver brevemente debido a que en nuestro país la industria de sorgo con destino alimenticio es más bien incipiente. De todas formas, vamos a mencionar una empresa que se está dedicando a la producción de harina del sorgo. Con esto vamos a concluir el tema de tecnología de sorgo y más adelante en una segunda parte, en otro video, vamos a completar la clase con la parte de tecnología de la avena. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de tecnología del sorgo. En las diapositivas iniciales van a encontrar un breve repaso sobre el cultivo de sorgo, sobre la planta de sorgo, ¿no? Recordando a qué familia pertenece, a qué subfamilia, cuál es su morfología principalmente, que permite diferenciarla del resto de las gramíneas, y una clasificación general de los sorgos, pero todo esto ya lo vimos en cereales. Después de eso, lo que viene es un panorama general del mercado internacional y local del sorgo, como para ubicarnos en su importancia tanto en el país como en el mundo. Lo que podemos decir es que es un cultivo muy importante a nivel mundial. Estamos hablando que es el séptimo cultivo en importancia en producción en el mundo, ¿sí? Solo después de la colza. Y si hablamos solamente de cereales, entonces podemos decir que es el quinto cultivo en importancia, el quinto cereal en importancia en producción mundial, ¿sí? Para 2018, que son los últimos datos disponibles en la base de datos de la FAO, se produjeron 59 millones de toneladas. Por supuesto, está bastante lejos de lo que sería el maíz, que es el principal cereal de producción, pero no obstante su importancia es, como vemos, relevante, sobre todo en algunos lugares del mundo, ¿sí? Y en Argentina también. En cuanto a los principales países productores de sorgo en el mundo, básicamente entre Estados Unidos, Nigeria y México podemos estar hablando de la mayor producción a nivel mundial. De todas formas, Argentina no se queda tan atrás, sino que es el séptimo país en producción de sorgo. O sea, es un cultivo que, a pesar de que aquí no se le da quizás la importancia o no se lo menciona como entre los principales cultivos del país, vemos que a nivel internacional Argentina tiene una posición importante. Por supuesto, en nuestro país el principal destino del sorgo es, como todos saben, forrajero, pero si vemos los datos a nivel mundial, vamos a encontrar que la producción de sorgo se puede dividir casi en mitades iguales entre lo que es consumo animal y consumo humano. Digamos que es el grano por excelencia de consumo en los países africanos, donde ahí el destino para alimentación es primordial, igual que en algunos países de Asia, ¿sí? En esos dos continentes el sorgo es más un producto de alimentación humana que de alimentación animal, y al revés sucede en el resto de los países del mundo. Más adelante vamos a mencionar algunos de los usos alimenticios que se dan al sorgo en estas regiones del mundo y algo que se está desarrollando mínimamente en nuestro país también. En cuanto al mercado internacional, el principal participante o el principal país exportador del sorgo es claramente Estados Unidos,
que abarca cerca del 75% de todas las exportaciones mundiales de sorgo, pero de todas formas Argentina no se ubica tan lejos. Según el año, la campaña que analicemos, Argentina puede estar segundo o tercero en exportaciones internacionales. Eso es muy importante para nuestro país, aunque en los últimos años tanto la producción como la exportación de sorgo han caído en Argentina. Y los principales destinos del sorgo, los principales importadores del sorgo a nivel internacional, claramente son China, ¿no? Uno de los principales consumidores de granos a nivel mundial, pero en cuanto a Argentina es muy importante el destino de Japón. México también es un país importador, además de un gran productor. Lo que podemos ver es que en los últimos años, quizás algunos lo han sentido, la batalla comercial entre China e Estados Unidos ha influenciado también el mercado de sorgo, siendo que China es el principal importador y Estados Unidos el principal exportador, esta conexión era lógica hasta que China impuso restricciones al sorgo de Estados Unidos, por lo cual hubo una importante caída tanto de la importación de China como de la exportación de Estados Unidos. Argentina quiso introducirse en el mercado de sorgo chino por ser tan importante, y de hecho se avanzó en la modificación de algunas condiciones de la producción de sorgo argentino, que incluso implicó cambiar la norma comercial de sorgo argentina para adaptarse a las condiciones que piden los chinos, pero de todas formas ese mercado, esa apertura del mercado chino para Argentina no avanzó más allá de eso, y entonces no participa importantemente de nuestros como un destino de nuestros sorgos, ¿sí? A diferencia de Japón, que sigue siendo el principal destino, casi con el 60% de lo que se exporta de sorgo en Argentina. En cuanto a la producción y el sorgo en nuestro país, esto también lo hablamos en cereales, es un grano que, a pesar de que quizás no se lo nombra como tan importante, en nuestro país es el cuarto cultivo en producción, ¿sí? En promedio de los últimos 10 años, con cerca de 3 millones de toneladas producidas. En las últimas campañas, de todas formas, como vemos acá, ha habido una franca reducción en el área y en la producción del grano de sorgo, que lleva ya varios años y que afecta a todo el comercio, tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a la cadena del sorgo en el país, en este gráfico se hace un esquema de cuáles son los distintos caminos que puede tomar el sorgo. Usamos como un número promedio el de 3 millones de toneladas, aunque hay que tener en cuenta que, como vimos antes, las últimas campañas apenas se ha llegado al millón, pero si tomamos como base ese 3 millones de toneladas y teniendo en cuenta estas variaciones entre campañas, entre 1 y 2 millones de toneladas se exportan directamente de grano, ¿no? Mientras el resto que queda en el mercado interno se destina básicamente a consumo directo, es decir, a forraje, tanto como grano, como pastoreo, silo. Se ensila mucho sorgo, la planta entera de sorgo, por supuesto. Y para el proceso industrial el destino es muy menor, que también es variable. Estos números son promedio, pero que puede variar entre 54 a 130 mil toneladas que van a un destino industrial, que casi el 100% de ese destino industrial es también con un destino final de consumo animal, mediante la fabricación o la industrialización para la producción de balanceados. Lo que es industria extractiva, industria como vamos a ver en las siguientes clases, de lo que es el maíz, es muy muy menor. De hecho, son poquísimas las industrias que se dedican a esto, y después vamos a ver un ejemplo de los pocos que existen. O sea, el principal destino en nuestro país es la exportación y el consumo directo
del sorgo. Bueno, a continuación pasamos a hablar un poco sobre la morfología y las propiedades específicas del grano de sorgo. Van a encontrar algunos datos promedios sobre la parte física del grano, ¿sí? Desde la densidad aparente hasta el peso de 1000, y algo sobre la anatomía, ¿sí? A grandes rasgos es un grano, obviamente es un cereal, ¿sí? Así que la principal fuente de almacenamiento del grano son los hidratos de carbono. Desde afuera hacia adentro tenemos el pericarpio, que se puede dividir en epicarpio, mesocarpio y endocarpio, porque es un fruto, ¿no? El fruto de los cereales. Después de esa capa tenemos la capa externa de la semilla propiamente dicha, que es la testa, y que en el grano de sorgo reviste una importancia relevante, y luego vamos a hablar por qué. Y por debajo de la testa ya entramos a hablar entonces de la capa de la neurona, igual que en otros cereales, y el endosperma. En el caso del sorgo, al igual que en el maíz, tenemos dos clases de endosperma, un endosperma harinoso y un endosperma córneo, pero en el caso del sorgo lo que podemos decir es que el endosperma harinoso se concentra en la parte central del grano, es decir, cerca del embrión, y es rodeado totalmente por el endosperma córneo. Bueno, luego para recordar un poco las distintas partes anatómicas de un grano, hay un pequeño diagrama donde vemos cómo a través del proceso de la fecundación pasamos de los órganos propios de la flor de la planta y cómo estos se transforman en las partes del fruto, de la semilla y el fruto, ¿sí? Eso para recordar de dónde provienen cada una de las partes del grano de sorgo, en especial para recordar de dónde viene la testa y por qué es tan importante en el sorgo, ¿sí? Recuerden entonces de la pared del ovario, o sea, lo que haría parte de lo que hace que el grano de sorgo sea un fruto, se desarrolla el pericarpio luego de la fecundación. Y en cuanto a la semilla, está compuesta por la testa, el perisperma, el embrión y el endosperma, que derivan de los tegumentos exteriores, de la nucela en el caso del perisperma, el embrión deriva, ¿se acuerdan?, de la ósfera, y el endosperma, que deriva de los núcleos secundarios, y recuerdan que es triploide. Todas esas partes forman lo que es la semilla. Eso es brevemente un repaso, digamos, de estas cuestiones, porque vamos a ver parte por parte cómo está formado el grano de sorgo. Hablábamos primero del pericarpio, que su origen ontogénico entonces es la pared del ovario, es la parte que hace que este grano sea un fruto. En el sorgo podemos hablar de podemos dividirlo en tres partes: el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. Una característica especial es que el mesocarpio en el sorgo puede contener almidón. Este pericarpio en el sorgo puede tener distintos grosores y distintos colores. En cuanto al grosor del pericarpio, este está determinado por un gen Z, que cuando es homocigota dominante es muy grueso, entonces el pericarpio; cuando es heterocigota es intermedio, y cuando es homocigota recesivo, entonces el pericarpio es muy fino. Y el color del pericarpio está determinado por dos genes y puede variar entre blanco, amarillo y rojo. Esta parte se las contamos porque hay gran variabilidad en colores en el grano de sorgo, y hay un factor importante que también involucra cambios en el color, que es la presencia de taninos, que son tan importantes en el grano de sorgo, y ahora vamos a hablar más en profundidad. Por debajo del pericarpio nos encontramos con la testa, que el origen de la testa son los integumentos del óvulo, como veíamos antes. Hay que aclarar que todos los granos de sorgo tienen testa, porque a veces van a encontrar como que los sorgos que no tienen taninos es porque no tienen testa. En realidad todos tienen testa, porque es un componente anatómico del grano, de la semilla en este caso,
pero lo que puede variar en el sorgo es la presencia de una capa, ¿sí? Cercana a la testa, un integumento, con pigmentación. Entonces lo que puede estar presente o no es esa pigmentación. Esto también está determinado por dos genes, el gen B1 y B2, y cuya combinación nos va a dar granos que tienen testa pigmentada o granos que tienen testa no pigmentada. Los granos con testa pigmentada presentan taninos condensados, ¿sí? Es una sustancia que limita algunas aplicaciones del grano de sorgo. Entonces, las distintas combinaciones de color y grosor de pericarpio y de la presencia o no de pigmentos en la testa nos van a afectar también el color final del grano de sorgo. Pero no solo eso, sino que después, además de todo esto que les vengo contando, también existen otras condiciones que también pueden modificar el color. Existe la presencia de un gen difusor que justamente difunde los pigmentos de la testa más allá de esta zona anatómica hacia incluso el endosperma. Entonces, con la presencia del gen difusor hace que se difunda la coloración, y hay otro gen que se llama intensificador que hace que el color sea más intenso también. Pero además de eso, dentro, o sea, pasando de la testa, nos encontramos obviamente con el endosperma, ¿no? Como en otros cereales, que podemos decir que desde afuera hacia adentro, primero tenemos la capa de la neurona, que es de una sola célula. Luego tenemos una pequeña capa de un endosperma periférico, que es algo diferente al endosperma córneo, pero que, digamos, a grandes rasgos podríamos incluirlos dentro del endosperma córneo. Y luego sí tenemos un endosperma córneo con gránulos de almidón poligonales, con una matriz proteica importante, y más adentro el endosperma harinoso, con gránulos de almidón lenticulares y la proteína discontinua y espacios de aire que hacen que esa parte del endosperma sea opaco. Igual que en el maíz, que van a ver después en las clases siguientes. Pero además también el endosperma puede tener color, puede ser blanco o amarillo. La combinación de todos estos factores, ¿sí? O sea, desde el espesor y el color del pericarpio, el color del endosperma, la presencia de taninos y pigmentos en la testa, y la presencia o no de los genes intensificadores y difusores, la combinación de todos estos factores nos van a determinar el color final del grano de sorgo. Por eso, todo esto viene a cuento de que en general se hace una generalización de que los sorgos de color marrón o colorados presentan siempre taninos, y que los sorgos blancos no lo presentan en ningún caso. Y como vemos en esta tabla, en realidad el color es una característica de determinación bastante compleja, donde están involucrados distintos factores. Entonces puede haber, si bien es raro, pero puede haber casos de un color de grano blanco, ¿sí? Blanco tiza en este caso, que tengan presente taninos. Y sorgos de color rojo, ¿sí? De un rojo claro, por ejemplo, que no tengan taninos. Entonces, la generalización de color y presencia o no de taninos es compleja y no se puede realizar de forma tan directa. Bueno, más adelante entonces lo que van a ver es la composición química del grano, con algunas de sus características más importantes, sobre todo pensando en la nutrición, tanto animal como humana. En general, la composición del sorgo, en especial de los sorgos blancos, son muy similares a las del maíz. Por ahí son deficientes en lo que sería el color, ¿sí? que puede ofrecer los pigmentos del maíz, pero en general tienen un poco más de proteína total, pero menor nivel de lisina y triptofano, y en general el aporte de energía comparado con el grano de maíz, que es justamente la comparación más habitual, es un poquito menor. Luego
van a ver características de los principales componentes químicos del grano de sorgo, de los carbohidratos, de algunas modificaciones de estos en tipos especiales de sorgo, de las proteínas, que como decíamos tiene un poco más de proteína que maíz, pero es limitante en algunos aminoácidos esenciales, y luego una caracterización general de los lípidos, los minerales y las fibras presentes en el grano de sorgo. Tienen todos los detalles para leerlo en profundidad. Y una parte muy importante del grano de sorgo que ya venimos mencionando son algunas de sus limitaciones. En cuanto al tema de glucósidos cianogenéticos, eso lo vimos en la parte de cereales. Es importante cuando se habla de sorgo de pastoreo, ¿no? Esto afecta el consumo directo, pero no tanto en cuanto al grano. En el grano lo que tenemos, el principal factor que podemos decir antinutritivo, es la presencia de taninos. Los taninos son entonces, ya que los hemos venido mencionando desde el principio de la clase, son polímeros de entre 5 a 7 flavonoides. Los flavonoides son compuestos fenólicos que están en realidad presentes en todos los sorgos. Todos los sorgos tienen flavonoides, pero no todos tienen taninos, y no todos tienen taninos condensados. Solo estos cultivares que tienen la testa pigmentada tienen taninos condensados, que son los que presentan limitaciones en la alimentación. ¿Cuáles son los efectos de los taninos? Principalmente, como les digo, de los taninos condensados. En realidad afectan la alimentación, en cuanto que los taninos inhiben el metabolismo proteico porque forman un complejo entre la proteína del alimento y el tanino. Se forma un complejo que hace que entonces la absorción de las proteínas por los animales se reduzca. Eso implica entonces una menor tasa de crecimiento. Los animales tienen que consumir más alimentos para aumentar la misma cantidad de peso. Esto implica una menor eficiencia y una menor entonces digestibilidad proteica. En realidad no es que sean tóxicos por sí los taninos. De hecho están presentes en otro tipo de alimentos y son compuestos que tienen sus ventajas también en la alimentación. Piensen en los taninos que se encuentran en el vino, por ejemplo, que le dan ese sabor astringente. Pero en cuanto a la alimentación de rumiantes, lo que vemos entonces es esta menor tasa de crecimiento producto por ese complejo proteína-tanino que reduce la digestión de las proteínas y la absorción de las proteínas. Bueno, existen diversos métodos para la determinación de los niveles de taninos en el grano de sorgo. Hay una tabla con algunos de estos métodos que son muy diversos, usan distintos tipos de reactivos, son más o menos dificultosos y requieren de más o menos tiempo. En realidad es difícil determinar un monto absoluto de taninos, sino que es una referencia aproximada de los valores que puede contener el grano. El método más sencillo, quizás el más práctico y el que está reglamentado por la norma comercial de sorgo de nuestro país, es el método de bleach test o método de blanqueado, que usa básicamente una solución a base de lavandina. Esta solución entonces, al tomar contacto con el grano de sorgo, lo que sucede es que barre con el pericarpio del grano, deja expuesta la testa y reacciona cuando hay taninos, entonces el grano se colorea de un color muy oscuro, casi negro, ante la presencia de taninos. Si no hay taninos, entonces el grano queda de un color blanco amarillento, como se ve ahí en la imagen. Como les digo, este método es el que se especifica en la norma comercial de sorgo granífero de nuestro país, que acá se las presento. Como vemos, la norma presenta 3 grados, es similar a la del maíz en ese sentido, por ejemplo, o bueno, a la del trigo, pero a diferencia de estas, entre los rubros que determinan los grados, no vamos a encontrar densidad aparente
es decir, peso hectolítrico, sino que encontramos rubros de calidad de grano, ¿no? Granos dañados, materias extrañas y granos quebrados. Luego también una característica importante que está especificada en la norma de comercialización de sorgo es la presencia de granos de chamico, de semillas de chamico, que es muy importante por su toxicidad y que ha sido modificada recientemente para ajustarse a los requisitos de calidad que pide el mercado chino, por lo que les comentaba al principio de la clase. La norma de sorgo también permite o posibilita la clasificación según la presencia de taninos. En general, o sea, si bien, como ven, no forma parte específicamente de los rubros dentro de la norma, para aquella comercialización que se haga con especificación de la presencia de taninos, que generalmente es una comercialización que se hace por contrato, entonces la norma lo clasifica sin especificación, es decir, sin contar con una especificación de los niveles de taninos, bajo tanino o sin tanino. Los que son bajo o sin tanino son partidas que tienen que tener menos de 5% de granos con tanino, ¿sí? Según el método que les menciono de la prueba de blanqueado. También pueden clasificarse por color, es decir, partidas en los cuales podemos encontrar directamente sin especificar el color, o granos colorados, que son lotes con sorgos colorados, que no tienen que tener más de un 2% de sorgo blanco, y partidas de sorgo blanco que tienen que tener ese color y no más de un 2% de granos de sorgo de otros colores. Esto en cuanto entonces a la norma comercial de sorgo. Y pasando a la parte de industrialización, simplemente vamos a hacer una mención rápida del proceso, porque como les menciono, en Argentina es muy incipiente todo lo que tiene que ver con la industria de sorgo. De hecho, las empresas que se dediquen a la industrialización para destino a alimento humano son muy escasas y yo les muestro un solo ejemplo que debe ser de los únicos del país, de una empresa cordobesa que se llama Amilum Sociedad Anónima. Pero más allá de eso hay que mencionar que el proceso de molienda del sorgo, el proceso de industrialización del sorgo es prácticamente idéntico al que sufre el grano de maíz, ¿sí? Puede sufrir un proceso de molienda seca para obtener harinas o un proceso de molienda húmeda que lo que busca es obtener los componentes del endosperma por separado, principalmente el almidón. Estos dos procesos los van a ver en gran profundidad en las clases de maíz que vienen a continuación. Por lo tanto, no voy a hacer más hincapié en esto, solo mencionarles brevemente cómo es o cuál es el proceso que sufre el sorgo en esta empresa en particular, que, como les digo, es una de las únicas que procesa sorgo con destino industrial para alimentación humana. Hay que considerar que el sorgo con este destino, según el Código Alimentario Argentino, no puede poseer taninos, ¿sí? A pesar de que, como les digo, no son específicamente tóxicos, que se pueden consumir y que de hecho en los países africanos, en los cuales es muy tradicional el consumo de sorgo, se consumen sorgos con taninos, pero el Código Alimenticio Argentino exige que no tengan taninos y además se buscan granos de sorgo blanco para que las harinas derivadas de este proceso tengan también una coloración similar a lo que es una harina de trigo, porque si bien hay sorgos colorados, como vimos, con taninos, esta coloración puede pasar a las harinas. Bueno, entonces este molino de Amilum lo que hace básicamente es un proceso sencillo de molienda seca, donde el grano entra a la fábrica, se produce una limpieza, igual que en cualquier otro proceso industrial. El grano es acondicionado y principalmente pasa por un proceso de descascarado mediante unos rodillos porosos para remover la cutícula del grano. Y luego pasa por el proceso de molienda, del cual se obtienen distintos tipos o harinas de distinto grosor, que son tamizadas y clasificadas.
Estas harinas son muy importantes por el destino que se les puede dar, en cuanto a que sirven para la fabricación de alimentos para personas que no pueden consumir gluten, ¿no? Para las personas que tienen celiaquía. Por eso es tan interesante este proceso o el uso del sorgo con este destino, porque amplía entonces la posibilidad de alimentos para las personas con celiaquía. Pero bueno, en cuanto a esta industria es lo que les vamos a mencionar y a este proceso, les vamos a dejar de todas formas un video donde se relata un poco la historia, el origen de esta empresa y cuál es el proceso que realizan para la obtención de estos productos. Finalmente, las últimas diapositivas muestran un poco la diversidad de productos alimenticios que se pueden o que se realizan con sorgo en países africanos o asiáticos, como mencionábamos antes, que van desde panes fermentados o sin levadura, sopas, gachas, otros tipos de alimentos y además bebidas alcohólicas, porque el grano de sorgo se puede maltear igual que la cebada, el proceso es muy similar y se obtiene una cerveza amarga, muy particular, muy consumida en los países africanos, donde es tradicional, pero que en nuestro país también hay que mencionar que se está fabricando por una empresa santafesina que produce una cerveza cuya marca comercial es Strauss, cuyo destino también acá es comercializado para las personas con celiaquía, porque entonces sería una cerveza sin TAC para que pueda ser consumido por estas personas que padecen esa condición. Bueno, esto es más o menos lo que queríamos contarles de la tecnología del sorgo. Bueno, entonces con esto damos por terminado esta parte de la clase, la que corresponde a la tecnología del sorgo, y los invito a ver un video a continuación sobre la tecnología de la avena. Con eso daríamos también por concluido toda esta clase que incluye ambos cultivos. Así que los espero en un siguiente video y los saludo afectuosamente. Hasta luego. Another day that don't end, another ship going out.